Debí haberlo visto venir. Quizás en el fondo lo vi. Pero opté por ignorar las señales. Mark siempre había sido competitivo. Fue lo que me atrajo de él en primer lugar. Su empuje. Su ambición. La forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de cerrar un trato. Pero nunca pensé que usaría esa competitividad en mi contra. No después de 16 años de matrimonio. No después de construirlo todo juntos. La mañana en que todo se vino abajo empezó como cualquier otra. Me estaba preparando para mi reunión con Geraisen Global, mi mayor cliente. Representaban casi el 40% de los ingresos de mi consultoría. Y había pasado meses diseñando su nueva estrategia de expansión de mercado. La presentación estuvo impecable. Los números fueron sólidos. Y me sentí seguro. No olvides que cenamos con los Anderson esta noche, dijo Mark, besándome en la mejilla mientras recogía mis materiales. Buena suerte con Geraisen hoy. Mátalo. Sonreí conmovida por su apoyo. Gracias. Creo que les va a encantar el análisis del mercado asiático. No sabía que esos serían los últimos momentos normales de mi matrimonio. Al llegar a la sede de Geraisen, algo no encajaba de inmediato. La recepcionista me miró con extrañeza, casi con lástima. Señora Todd. Creo que hubo un malentendido. Su reunión fue cancelada. ¿Cancelada? Es imposible. Confirmé con el señor Oug ayer. Revisó su computadora. Aquí dice que sus servicios ya no son necesarios. El señor Oug está reunido con... Dudó. ¿Con quién? Insistí, con un nudo en el estómago. Con Mark Todd, de Todd Strategic Partners. Parecía que me sentía fatal. Mark no tenía ninguna reunión hoy. Al menos ninguna de las que me había contado. ¿Y Todd Strategic Partners? Esa no era nuestra empresa. Dirigíamos Carson Todd Consulting juntos. O eso creía. Debe haber un error, dije, intentando mantener la voz firme. Mark Todd es mi marido. Trabajamos juntos. Su expresión confirmó lo que ya sabía. Lo siento, señora Carson. El contrato con Todd Strategic Partners se firmó la semana pasada. Me quedé allí con el maletín en la mano, mientras todo encajaba. Las noches en la oficina. Las llamadas secretas. El repentino interés en mi estrategia de Geraisen. No me había estado apoyando. Me había estado estudiando. Aprendió mi estrategia para robarme a mi cliente. Llamé a Mark de inmediato, pero no contestó. En cambio, me llegó una notificación por correo electrónico. De él. Sofía. Los negocios son los negocios. Eres buena, pero piensas demasiado en pequeño. Geraisen necesita a alguien que los lleve al siguiente nivel. Nunca volverás a conseguir un contrato en este mercado. Aquí solo hay espacio para los grandes. Lo leí 2 veces con las manos temblando de rabia e incredulidad. 16 años de matrimonio reducidos a negocios son negocios. Conduje a casa aturdido con las lágrimas nublándome la vista. Al llegar descubrí que me esperaban más traiciones. Habían vaciado la oficina. Mark se había llevado todos nuestros archivos comerciales compartidos. Nuestra cuenta comercial conjunta había sido vaciada. Llevaba meses planeándolo. Desmantelando metódicamente nuestra sociedad mientras yo confiaba ciegamente en él. Me desplomé en el suelo de nuestra habitación, rodeada de cajones vacíos donde había estado su ropa. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro correo de Mark. Ya trasladé mis cosas al nuevo apartamento. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio. Es mejor así. Siempre fuimos mejores competidores que socios. Caerás de pie. Siempre lo haces. Ya no estaba en esta industria. Su crueldad casual me dejó sin aliento. No solo me había traicionado como esposo. También destruyó sistemáticamente mi vida profesional. Años de trabajo duro, relaciones con clientes que cultivé con esmero, todo robado en una sola jugada calculada. No lloré. En cambio, una fría claridad me invadió.
Respiré hondo y escribí 2 palabras como respuesta. Interesante. Mírame. No tenía ni idea de cómo me recuperaría de esto, ni personal ni profesionalmente. No tenía ningún plan, pocos recursos y sentía el corazón destrozado. Pero una cosa era segura. Mark Todd acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque tenía razón en una cosa. Siempre caía de pie. Lo que él había olvidado era que caía corriendo. Mientras estaba sentada en el suelo de nuestra habitación, ahora el suelo de mi habitación, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me decía que debía. Hola. Mi voz sonó hueca incluso para mí. Señora Carson. Soy Caroline Huff, la hija de Edwin Huff. Edwin Huff era el director ejecutivo de Horizon Global, el cliente que Mark me acababa de robar. ¿Caroline? ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté y la confusión sustituyó momentáneamente mi dolor. Creo que la pregunta es ¿qué puedo hacer por ti?, respondió ella. Acabo de oír a mi padre discutiendo con tu marido. Hay algo raro en toda esta situación. ¿Podemos vernos? Apreté el teléfono con más fuerza, pensando a 1000. ¿Cuándo y dónde? Esta noche. En el bar del Hotel Meridien a las 8. Ven solo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Era una trampa? ¿Otra de las manipulaciones de Mark? ¿O era la primera amenaza de un salvavidas que necesitaba con tanta desesperación? Una cosa era segura. No tenía nada que perder. No tenía ni idea de que conocer a Caroline Huff sería el primer paso de un viaje que lo cambiaría todo y que en última instancia, me llevaría al momento más satisfactorio de mi vida. Ver el rostro de Mark mientras su nuevo mundo, perfectamente construido, se derrumbaba a su alrededor. Llegué al Hotel Meridien 30 minutos antes, con la mente llena de posibilidades. El elegante bar estaba tenuemente iluminado, ofreciendo un espacio de privacidad perfecto para reuniones clandestinas. Elegí una mesa en un rincón con vista despejada a la entrada y pedí un whisky con hielo. La bebida de Mark, no la mía. Pero esta noche necesitaba su intensidad amarga. Justo a las 8 de la tarde entró Caroline Huff. La reconocí al instante de los eventos de Horizon Company, alta, impecablemente vestida con un traje pantalón color carbón, con la misma presencia imponente de su padre. A sus 32 años, era la directora de innovación de la empresa y la única hija de Edwin Huff. La heredera aparente. Me vio y se dirigió directamente a mi mesa sin vacilar. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. Tengo curiosidad por saber por qué llamaste, respondí observando su rostro en busca de pistas. Tu padre acaba de firmar con mi marido. Caroline le hizo una señal al camarero. Gin tonic, por favor. Cuando se fue, ella se inclinó hacia adelante. Mi padre firmó con tu esposo porque le hicieron creer que te retirabas del negocio. Que querías centrarte en la familia y le habías recomendado a Mark que se hiciera cargo de la cuenta. El whisky me causó acidez en el estómago. Eso es mentira. Lo sé. Su expresión era sombría. Me enteré hoy. Llevo un mes en Singapur inaugurando nuestra sede en Asia-Pacífico. Cuando regresé esta mañana y vi el nuevo contrato, algo me pareció extraño. Mi padre siempre hablaba muy bien de ti. De repente reemplazarte no tenía sentido. Respiró hondo. Entonces escuché a tu esposo hablando con nuestro director financiero. Se jactaba de lo fácil que fue despedirte. De que nunca volverías a trabajar en esta industria. La habitación pareció inclinarse ligeramente. La traición de Mark fue aún más calculada de lo que creía. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. ¿Qué te juegas en esto? La mirada de Caroline, aguda y analítica como la de su padre, se fijó en la mía. 2 razones. Primero, te respeto. Su estrategia de expansión de mercado para nosotros fue brillante. En segundo lugar, no confío en su esposo. Obtuvo este contrato mediante engaños, lo que me hace preguntarme sobre qué más miente. El camarero le trajo la bebida y ella dio un sorbo lento antes de continuar. Hay algo más que debería saber.
La junta directiva está considerando nombrarlo nuestro consultor estratégico exclusivo para todas las divisiones. Sería un contrato de $50 millones por 5 años. Casi me ahogo con la bebida. ¿$50 millones? Sí. Y aunque no puedo impedir que mi padre colabore con los socios estratégicos de TOD en nuestros proyectos actuales, sí puedo influir en la decisión de la junta directiva sobre este contrato más importante. Hizo una pausa. Sobre todo si tuviera pruebas de que Mark Todd obtuvo su puesto mediante fraude. La insinuación flotaba en el aire entre nosotros. Sentí una peligrosa chispa de esperanza. ¿Qué propones exactamente, Caroline? Una alianza. Te ayudo a reunir pruebas del engaño de tu esposo. Tú me ayudas a asegurarme de que Gereisen no se comprometa con alguien de poca confianza. Se acercó. Y quizás en el proceso reconstruyas lo que él intentó destruir. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué no le cuentas a tu padre lo que oíste? Mark es astuto. Ya se ganó la confianza de mi padre. Sin pruebas, es mi palabra contra la suya. ¿Y mi padre? Sonrió con tristeza. Es brillante pero testarudo. Una vez que toma una decisión, detesta admitir que se equivocó. Ya sabía eso de Edwin Oak. Fue uno de los retos de trabajar con él. Y una de las razones por las que conseguir Gereisen había sido todo un logro. ¿En qué tipo de pruebas estás pensando?, pregunté. ¿Correos? ¿Documentación? ¿Algo que demuestre que tergiversó tu posición deliberadamente para robar la cuenta? Pensé en nuestra oficina en casa, ahora vacía. Se lo llevó todo al irse. Todos nuestros archivos comerciales. ¿Estás segura de eso? Caroline arqueó una ceja. A la gente le gusta tu marido. Son meticulosos a la hora de borrar sus huellas. Pero también son arrogantes. Cometen errores. Ella tenía razón. Mark era arrogante por excelencia. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esta alianza podría ser mi camino a la redención. O una trampa más profunda. Claro. Caroline deslizó una tarjeta de visita por la mesa. Mi número privado está al dorso. Tómate la noche, pero recuerda. La junta se reúne dentro de 3 meses para finalizar el contrato de exclusividad. Nuestra ventana de oportunidad es limitada. Después de que se fue me quedé solo, dándole vueltas a su tarjeta. 3 meses para encontrar pruebas, reconstruir mi reputación e impedir que Mark consiguiera un contrato de $50 millones que debería haber sido mío. Parecía imposible. Pero mientras conducía de vuelta a mi casa medio vacía, algo que dijo Caroline no dejaba de resonar en mi mente. La gente como Mark comete errores. La pregunta era, ¿qué errores había cometido mi esposo? ¿Y cómo podía encontrarlos? A la mañana siguiente estaba en nuestra oficina en casa. Mi oficina ahora. Rodeada de estanterías vacías y espacios vacíos donde habíamos compartido nuestra vida. Mark se había quedado con lo obvio. Archivos de clientes, contratos, nuestra laptop compartida. Pero 16 años de matrimonio me habían enseñado algo sobre Mark Todd. Era una criatura de hábitos con una confianza absoluta en su ingenio. Empecé con sus escondites. La tabla suelta del suelo del armario donde guardaba el dinero para emergencias. El libro hueco en el estante. El arte de la guerra. Qué apropiado. Donde guardaba las copias de seguridad. Nada. Entonces recordé su ridícula superstición. Mark nunca tiraba un bolígrafo con el que firmaba un contrato importante. Los guardaba en una caja de madera que le había regalado su padre, guardada en el cajón de su mesita de noche. Era sentimental. A diferencia de él en casi todos los sentidos. Quizás por eso siempre me había parecido entrañable. El cajón estaba vacío, por supuesto. Pero algo me inquietaba. La caja tenía doble fondo. Mark me lo había enseñado una vez hace años. Estaba encantado con su compartimento secreto. Como un niño pequeño con un tesoro escondido. Me arrodillé junto a la mesita de noche examinándola con más atención. Habían vaciado el cajón, pero la mesita de noche en sí. Pasé las manos por su parte inferior y la palpé.
una ligera irregularidad en la madera. Al presionar con fuerza, se abrió un pequeño panel. Dentro había un disco duro externo. Me temblaban las manos al sacarlo. Había una nota adhesiva pegada con una cadena de caracteres. Una contraseña. Escrito con la letra precisa de Mark. Me invadió la esperanza al conectarlo a mi portátil. La unidad estaba cifrada, pero la contraseña funcionaba. Y allí estaban. Copias de seguridad de todo. Archivos de clientes. Correos electrónicos. Contratos. Registros financieros. Mark no había podido desprenderse de ellos. No soportaba no tener acceso al fruto de nuestro trabajo compartido. Revisé los archivos frenéticamente hasta encontrar una carpeta llamada Transición Horizonte. Dentro había docenas de correos electrónicos entre Mark y varios ejecutivos de Verizon. Cultivando relaciones cuidadosamente a mis espaldas. Y ahí estaba. Un correo electrónico a Edwin Huff. Fechado hace 3 meses. Edwin, como ya se habló. Sofía ha decidido distanciarse del trabajo con clientes para centrarse en asuntos personales. Me ha pedido que asuma la responsabilidad de la cuenta de Verizon durante esta transición. Me honra su confianza en mí y estoy deseando continuar el excelente trabajo que ha iniciado con algunas mejoras estratégicas que creo que contribuirán mejor a las ambiciones globales de Verizon. La rabia me hervía por dentro. La manipulación calculada. La redacción cuidadosa que sugería que todo era idea mía. Mi elección. Y junto a ese correo electrónico había un borrador de un nuevo plan de negocios. Todd Strategic Partners. Con fecha de formación hace 6 meses. Llevaba medio año planeándolo. Estaba haciendo capturas de pantalla de todo cuando sonó mi teléfono. Caroline, necesito verte, dije antes de que pudiera hablar. Encontré algo. Por eso llamo. Tenemos un problema. Mi padre quiere adelantar la votación de la Junta sobre el contrato exclusivo. Será en 3 semanas, no en 3 meses. Se me encogió el estómago. ¿Por qué? Mark lo convenció de que Verizon necesita consolidar la alianza antes de crear problemas. Te ha retratado como amargado y vengativo. Dijo que podrías intentar sabotear su relación con nosotros por celos. Claro que lo hizo. Mark estaba a la defensiva. Acelerando su cronograma porque sabía que no me rendiría sin luchar. Encontré correos electrónicos. Se lo dije. Mark le dijo a tu padre que quería retirarme. Afirmó que le pedí que se hiciera cargo de la cuenta. Todo era mentira. Es un comienzo. Pero no es suficiente, respondió Caroline. Necesitamos más. Algo que demuestre que no solo es deshonesto con nosotros, sino que sus estrategias comerciales son fundamentalmente erróneas. Pensé en el disco duro. Todavía está conectado a mi portátil. Puede que también lo tenga. Necesito tiempo para revisarlo todo. Tiempo es precisamente lo que no tenemos. Dijo Caroline. La cena de la junta directiva es en 3 semanas. Mark presentará su estrategia quinquenal para Verizon. Mi padre ya está medio convencido de apoyarlo. De repente se me ocurrió una idea. ¿Y si hubiera otra presentación ese día? Una mejor. ¿Qué quieres decir? Invítame a esa cena, Caroline. Como tu invitada. Déjame mostrarle a la junta directiva lo que se perderían si firman con Mark. Hubo una larga pausa. Eso es arriesgado. Mark estará allí. Mi padre podría interpretarlo como el mismo comportamiento vengativo del que Mark le advirtió. Entonces debemos asegurarnos de que mi presentación sea convincente. Tan claramente superior. Que no importa cómo Mark intente presentarlo. Mi mente ya estaba llena de posibilidades. 3 semanas es poco, pero puedo. De acuerdo. Caroline finalmente aceptó. Yo me encargo. Pero Sofía, tienes que estar preparada. Mark no se quedará de brazos cruzados ante este desafío. En cuanto sepa que te estás defendiendo, se pondrá desagradable. Pensé en el hombre que compartió mi cama durante 16 años. Quien desmanteló sistemáticamente mi vida profesional mientras me sonreía.
Ya lo hizo. Dije. Pero no sabe de lo que soy capaz. Todavía no. Después de colgar, volví al disco duro. La determinación se endurecía en mi interior. Tenía 3 semanas para construir un caso irrebatible contra mi esposo. Y crear la presentación de mi vida. Dormir sería opcional. Estaba a punto de empezar cuando mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Cuidado, Sofía. Yo también tengo amigos en Geraisen. Retírate ya. O lo que queda de tu reputación no sobrevivirá a lo que venga. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Sentí un escalofrío. ¿Cómo lo sabía Mark? ¿Quién más en Geraisen le estaba dando información? ¿Y qué secretos amenazaba con revelar? Miré el mensaje. La confianza recién descubierta de momentos atrás se tambaleaba. ¿Qué desconocía de mi propio esposo? ¿Estaba realmente preparada para la guerra que estaba a punto de iniciar? La amenaza de Mark me atormentó toda la noche. Secretos que era mejor mantener enterrados. ¿Qué creía que tenía sobre mí? Nuestro matrimonio no había sido perfecto. Pero siempre había sido honesta. Transparente. Lo había dado todo por nuestra relación, tanto personal como profesional. A la mañana siguiente tomé una decisión. No dejaría que el miedo me paralizara. Si Mark quería jugar sucio, necesitaba entender exactamente a qué nos estábamos dedicando. Llamé a la única persona que podría comprender la mentalidad de mi esposo. Su ex asistente Melody. Trabajó con nosotros durante 5 años antes de irse abruptamente hace 6 meses. Casi al mismo tiempo, Mark aparentemente había empezado a planear su estrategia de salida. Siempre sospeché que su partida no fue tan amistosa como Mark había afirmado. Nos encontramos en una cafetería lejos del distrito financiero. Melody parecía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. No estaba segura de si debía venir, admitió, agarrando su café con leche. Mark me dejó claro que no debía contactarte. ¿Por qué lo haría? Pregunté aunque ya tenía mis sospechas. Melody dudó. Dijo que eras inestable. Que la separación te había afectado mucho y que podrías intentar arrastrarme a ello. Claro. Mark controlaba la narrativa, pintándome como la ex amargada y desquiciada. ¿Por eso dejaste la empresa?, pregunté con dulzura. Sus ojos se encontraron con los míos y luego se apartaron. No. Me fui porque no podía ser parte de lo que él hacía. ¿Cuál fue? Construir su propia empresa a tus espaldas. Usar tus estrategias. Tus relaciones con los clientes. Tragó saliva con dificultad. Me hizo crear cuentas que no conocías. Creaba presentaciones con tu trabajo pero con su nombre. Dijo que habías accedido a retirarte. Que tenías problemas personales. La ira habitual volvió a aflorar. ¿Problemas personales? Insinuó que estabas lidiando con la ansiedad. Quizás con la depresión. Que habías aceptado que él asumiera un papel más activo mientras te recuperabas. Ahora me miró directamente. Pero me pareció que estabas bien. No tenía sentido. No era cierto, confirmé. Nada de eso. Al final lo descubrí. Por eso renuncié. Dudó de nuevo. Hay algo más que debes saber. Sobre el contrato de Oak. Me incliné hacia adelante. ¿Qué hay de eso? Mark no solo mintió sobre tu retirada. Modificó su estrategia original para Geraisen. La que tanto le gustaba al señor Oak. Mantuvo los puntos fuertes, pero modificó las recomendaciones clave para alinearse con los sesgos preexistentes de la Junta. ¿Qué quieres decir? Tu estrategia recomendaba diversificar hacia mercados emergentes del sudeste asiático. Mark la cambió para centrarse principalmente en China porque sabía que eso era lo que Edwin Oak prefería personalmente, a pesar de que los indicadores del mercado sugerían lo contrario. Me sentí fatal. Comprometió la estrategia para halagar las ideas preconcebidas de Oak. Melody asintió. No es solo falta de ética. Podría ser desastroso para Geraisen. El mercado chino está saturado en su sector.
Su análisis original era correcto. Necesito demostrarlo. Dije con la mente acelerada. ¿Tienes copias de algo? No. Mark tuvo cuidado. Melody respiró hondo. Pero hay alguien que podría. Bruce, de contabilidad. Él y Mark tuvieron una discusión justo antes de que me fuera. Algo sobre los informes de gastos no cuadraba. Bruce amenazó con reportar algunas discrepancias y Mark lo cambió de departamento. Otra pista. Gracias, Melody. Esto ayuda más de lo que crees. Mientras nos despedíamos, me agarró del brazo. Ten cuidado, Sofía. Mark no solo es ambicioso. Es implacable. Hará lo que sea necesario para proteger lo que está construyendo. Yo también respondí. No fue difícil encontrar a Bruce. Todavía estaba en la empresa, degradado a gerente de cuentas por pagar, un desperdicio de sus credenciales de contador público. Aceptó verme después del trabajo. ¿Informes de gastos?, pregunté una vez sentados en un rincón tranquilo de un bar local. Bruce asintió con tristeza. Mark facturaba 2 veces el trabajo de sus clientes. Cobraba a Geraisen por investigaciones que otros clientes ya habían pagado. Lo descubrí durante una auditoría de rutina. Eso es fraude. Dije. Atónito por lo lejos que había llegado Mark. Exactamente. Cuando lo confronté, dijo que era una solución temporal a los problemas de liquidez. Prometió solucionarlo. Una semana después, me reasignaron. ¿Tienes documentación? Bruce sonrió por primera vez. Soy contador, Sofía. Documentar es lo que hacemos. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Todo está aquí. Los informes de gastos originales, mis notas de auditoría. Los correos electrónicos donde expresé mis preocupaciones. Incluso su amenaza apenas velada cuando me transfirió. Me quedé mirando el pequeño disco. Más munición contra Mark. ¿Por qué me ayudas? Esto podría poner en peligro tu trabajo. Porque te he visto construir esa empresa con integridad durante años. Lo que Mark te hizo y le está haciendo a nuestros clientes está mal. Se encogió de hombros. Además, este trabajo es un callejón sin salida. No tengo nada que perder. Mientras conducía a casa, sentí un cambio de ritmo. Mark tenía recursos, contactos y una ventaja. Pero yo tenía la verdad de mi lado. Y la evidencia de su engaño aumentaba. De vuelta en mi escritorio, conecté la memoria USB de Bruce y comencé a recopilar todo para crear un caso coherente. La estrategia del horizonte alterado. La facturación fraudulenta. Los correos electrónicos que demostraban que Mark había mentido sobre mi puesto. Fue condenatorio. Pero no era suficiente. Todavía no. Necesitaba completar el rompecabezas. Para entender exactamente qué planeaba Mark presentar a la junta directiva de Geraisen en 2 semanas. Solo entonces podría crear una contrapropuesta que expusiera sus defectos y ofreciera una alternativa superior. Llamé a Caroline. Necesito saber qué le ha estado contando Mark a tu padre sobre su estrategia en China. Lo dije sin preámbulos. He estado intentando conseguir esa información. Ella respondió con tono frustrado. Mi padre lo mantiene en secreto. Dice que es revolucionario y no quiere que se filtre antes de la presentación ante la Junta. Tan mal, ¿eh? Y eso no es todo. Mark ha estado pasando mucho tiempo con nuestro director financiero. Revisando estados financieros a los que ni siquiera yo tengo acceso. Algo sobre una estructura de financiación especial para la expansión en China. Me dio escalofríos. ¿Financiación especial? ¿De qué tipo? No lo sé. Pero nuestro director financiero parece preocupado. Lo oí decirle a mi padre que era agresivo. Empecé a entenderlo todo. Caroline. Creo que Mark podría estar proponiendo algo peligroso. Su historia con Geraisen no se trata solo de robarme a mi cliente. También hay irregularidades financieras. Le expliqué lo que Bruce me había contado sobre la doble facturación. Eso es grave. Dijo Caroline.
Si ha hecho eso con otros aspectos de tu negocio, entonces toda su operación podría basarse en engaños financieros. Terminé. Y ahora quiere acceder a las finanzas de Geraisen para esta estructura especial. Tenemos que avisarle a mi padre. Todavía no. Le advertí. Mark está demasiado cerca de él ahora mismo. Necesitamos pruebas irrefutables. Algo que ni siquiera Edwin Huff puede ignorar. Después de colgar, volví al disco duro que Mark había escondido. Tenía que haber algo más. Algo que revelaría su plan completo para Geraisen. Investigué más a fondo, buscando carpeta tras carpeta. Alrededor de las 2 de la madrugada, lo encontré. Un directorio oculto con una presentación detallada para la junta directiva de Geraisen. La obra maestra de Mark. El plan que creía que le aseguraría ese contrato de $50 millones. Al leerlo, se me heló la sangre. Mark proponía una expansión masiva en China. Financiada mediante una compleja red de inversiones apalancadas. Las ganancias potenciales parecían impresionantes en teoría. Pero el riesgo era enorme. Y estaba oculto en letra pequeña y proyecciones engañosas. Si Geraisen seguía este plan y el mercado chino no se comportaba exactamente como Mark predijo, la empresa podría perder miles de millones. No fue solo una mala estrategia. Fue potencialmente catastrófico. Llamé a Caroline inmediatamente, a pesar de la hora. Encontré su presentación, dije cuando contestó aturdida. Es peor de lo que pensábamos. Propone una estructura de financiación que podría llevar a la quiebra a Geraisen si fracasa la expansión en China. Lo cual probablemente ocurrirá, según datos reales del mercado. ¿Puede demostrar que tiene defectos? Sí. Tengo la investigación de mercado real. Los datos que él malinterpreta deliberadamente. Y puedo crear una estrategia alternativa que logre crecimiento sin el riesgo extremo. Hazlo, dijo Caroline, ya completamente despierta. Crea la contraestrategia más convincente que hayas ideado. Me aseguraré de que tengas la oportunidad de presentarla. Durante la semana siguiente apenas dormí. Desarrollé una estrategia alternativa integral para Geraisen. Una estrategia que respetaba sus ambiciones, pero que ofrecía una vía de crecimiento más diversificada y estable. Conseguí favores de contactos del sector, recopilé información de mercado actualizada y elaboré proyecciones financieras basadas en datos fiables, no en ilusiones. Todo mientras esperaba el siguiente paso de Mark. Su mensaje amenazante prometía consecuencias si no me echaba atrás. Sin embargo, había guardado un extraño silencio desde entonces. Entonces, 3 días antes de la cena de la junta directiva, ocurrió. Me estaba preparando para una reunión preliminar con Caroline cuando mi teléfono explotó de notificaciones. Correos, mensajes, llamadas. Todos preguntando por lo mismo. El blog del sector, Everyone Read, había publicado una denuncia sobre mí. Según una fuente anónima, tenía problemas psicológicos que habían afectado mi criterio empresarial. El artículo hacía referencia a sesiones de terapia privadas a las que asistí años después de la muerte de mi madre. Sesiones que solo había comentado con Mark. Mencionaba medicamentos recetados que había tomado brevemente para la ansiedad. Información que solo podía provenir de alguien con acceso a mi información médica personal. Me presentaba como inestable, vengativa y desesperada por sabotear el éxito de mi exmarido por celos e inestabilidad mental. Sonó mi teléfono. Caroline. Supongo que lo viste, dijo con voz tensa. Sí. Mi voz me sonó hueca. Mi padre también. Ahora se pregunta si deberíamos dejarte venir a cenar. Me dio un vuelco el estómago. Mark está detrás de esto. Está intentando desacreditarme antes de que pueda revelar su plan. Lo sé, dijo Caroline. Pero está funcionando, Sofía. Mi padre valora la estabilidad por encima de todo. ¿La idea de que puedas estar comprometida? Es justo lo que más teme. Cerré los ojos sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies otra vez. Así que esta era el arma secreta de Mark. Usar mis momentos más vulnerables en mi contra. Los estoy transformando en algo vergonzoso y peligroso. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Sorprendida por la firmeza de mi voz a pesar del huracán de emociones que sentía en mi interior.
La respuesta de Caroline fue inmediata e inesperada. Nos volvemos nucleares. Neutrales, repetí sin entender a qué se refería Caroline. Mi padre responde a la fuerza, no al victimismo. Ella explicó, si intentas defenderte de estas acusaciones, te verás exactamente como Mark te pinta. Inestable. Emocional. Reactivo. ¿Y qué sugieres?, pregunté esforzándome por mantener la voz firme. Acéptalo. Todo. Entonces cambia la narrativa. La voz de Caroline era firme. Nos vemos en mi oficina en 1 hora. Y Sofía. Trae todo lo que tenga sobre el plan de Mark. Todas las pruebas. Es hora de dejar de defendernos. Llegué a la sede de Geraisen con una extraña sensación de déjà vu. Apenas unas semanas antes, había estado en el mismo vestíbulo, descubriendo la traición de mi esposo. Ahora regresaba armada de conocimiento y determinación en lugar de ingenuidad. Caroline me condujo directamente a una sala de conferencias donde, para mi sorpresa, esperaban otras 3 personas, Bruce, de contabilidad, una elegante mujer mayor que no reconocí, y lo más impactante, el mismísimo Edwin Oak. Mis pasos vacilaron. Señor Oak. Señora Carson. Su expresión era indescifrable. Mi hija insiste en que lo escuche antes de la cena de la junta de mañana. Dice que tienes información que afecta el futuro de mi empresa. Miré a Caroline, quien asintió alentadoramente. Primero, dije, dejando mis materiales. Quiero referirme al artículo publicado hoy sobre mí. No es necesario, empezó Oak, pero levanté la mano. Con todo respeto, sí lo es. Sí asistí a terapia tras el fallecimiento de mi madre hace 5 años. Sí, tomé ansiolíticos brevemente durante ese periodo. Ninguno de estos hechos afecta mi criterio ni mi capacidad profesional, como lo demuestra claramente mi trayectoria en Geraisen. Mantuve contacto visual con Oak, negándome a mostrar vergüenza. Sin embargo, lo que debería preocuparte es que alguien, casi con toda seguridad mi exmarido, accedió a información médica privada para usarla en mi contra profesionalmente. Eso revela mucho más sobre su carácter que mi dolor sobre el mío. La expresión de Oak se suavizó un poco. Tienes razón. Ahora, continué, déjame mostrarte por qué estoy aquí. Abrí mi portátil y lo dirigí hacia ellos. Esta es la propuesta de Mark Todd para la expansión de Geraisen a China, la que presentará mañana a su junta directiva. Durante los siguientes 30 minutos, desmantelé metódicamente el plan de Mark, destacando las proyecciones engañosas, los riesgos ocultos y la posible catástrofe financiera que representaba. Les mostré las pruebas de sus prácticas de facturación fraudulentas, extraídas de los archivos de Bruce. Les presenté los correos electrónicos que demostraban que había mentido sobre mi salida del negocio. Al terminar, la sala quedó en silencio. Entonces la elegante mujer que no conocía habló. Edwin, esto es justo lo que te advertí. Las proyecciones parecen demasiado buenas para ser verdad, porque lo son. Oak parecía preocupado. Victoria es nuestra asesora financiera externa, me explicó. Ella expresó su preocupación por algunos aspectos de la propuesta de Mark, pero él me aseguró que eran estimaciones conservadoras. No lo son, dije con firmeza. Son peligrosamente optimistas e ignoran indicadores cruciales del mercado que sugieren que la estrategia contra China necesita una modificación significativa para tener éxito. Oak se volvió hacia Bruce. ¿Y puede verificar las irregularidades en la facturación? Sí, señor, respondió Bruce. Tengo la documentación original que demuestra cómo se facturaron 2 veces los gastos de los clientes. Es un claro patrón de tergiversación financiera. Oak guardó silencio un largo rato con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Finalmente me miró. ¿Qué propondrías en su lugar? Este era mi momento. Recurrí a la estrategia alternativa que había estado perfeccionando, un enfoque más diversificado. Sí, China sigue siendo importante. Pero no a expensas de otros mercados emergentes del sudeste asiático, donde la competencia es menos fuerte y el potencial de crecimiento es, de hecho, mayor. Les expliqué mi plan, una estrategia integral basada en datos que ofrecía un sólido crecimiento sin el riesgo extremo de la propuesta de Mark. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Oak cambiaba del escepticismo al interés. Al terminar, asintió lentamente.
Esto tiene sentido. Se alinea con nuestra visión a largo plazo y gestiona el riesgo adecuadamente. Miró a Caroline. Tenías razón al mencionarme esto. Me invadió un gran alivio. Gracias por escuchar. La pregunta, continuó Oak, es qué hacer con la cena de la junta directiva de mañana. Mark Todd sigue programado para presentar. Caroline se inclinó hacia adelante. Ahí es donde entra la opción nuclear. El comedor privado de Le Méridien era de una elegancia intimidante. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre la larga mesa donde los miembros de la junta directiva de Geraisen se reunían antes de la cena. Mark estaba de pie cerca de la cabecera, encantador como siempre con su traje a medida, acaparando la atención de la sala. No me vio entrar con Caroline. Cuando por fin me vio, su sonrisa segura se desvaneció un momento antes de recuperarse. Se disculpó y se acercó a nosotros. Sofía, dijo con la voz cargada de falsa preocupación. Me sorprende verte aquí. Después de ese desafortunado artículo, bueno, estaba preocupado por ti. Sus ojos transmitían un mensaje diferente. Deberías haberte retirado cuando te lo advertí. Mark, respondí con calma. Me siento bastante bien, la verdad. Listo para una noche interesante. La confusión se reflejó en su rostro. Esperaba lágrimas, ira, humillación. No a esta mujer serena, de pie con seguridad junto a la hija del director ejecutivo. La señora Carson nos acompañará como invitada personal, explicó Caroline. Pensé que sus ideas podrían ser valiosas para nuestra conversación. Antes de que Mark pudiera responder, Edwin Huff llamó al orden. Todos ocuparon sus asientos. Mark a la derecha de Huff. Yo más abajo en la mesa junto a Caroline, la posición perfecta para observar todo. La cena continuó con la típica charla informal. Sentía a Mark observándome e intentando descifrar mi presencia, cada vez más incómodo a medida que la comida transcurría sin incidentes. Esperaba que hiciera una escena para confirmar la imagen inestable que había intentado crear con ese artículo. En cambio, comí mi lubina y charlé amablemente con los miembros de la junta directiva que estaban cerca, ignorándolo por completo. Finalmente, mientras se servía el postre, Huff se puso de pie. Antes de pasar a la presentación de Mark, me gustaría abordar un asunto que me ha llamado la atención recientemente. Mark se enderezó ajustándose la corbata con seguridad. Este era su momento, o eso creía. Ayer, continuó Huff, tuve la oportunidad de revisar información preocupante sobre la propuesta de expansión a China que están a punto de ver. La sonrisa de Mark se congeló. Me miró y luego volvió a mirar a Huff. Parece que hay discrepancias significativas entre las proyecciones de mercado de esta propuesta y los datos reales, dijo Huff. Además, me han presentado pruebas de prácticas financieras preocupantes que ponen en duda la integridad de los socios estratégicos de Todd. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de Mark palideció. ¿De qué estás hablando?, consiguió decir con voz tensa. Huff se giró hacia mí. Señora Carson, ¿sería tan amable de compartir lo que ha descubierto? Todas las miradas se posaron en mí mientras me levantaba. Por un instante sentí una punzada de lástima por Mark. Entonces recordé su traición, el cruel correo electrónico, la información médica privada expuesta, y la compasión se desvaneció. Ciertamente, señor Huff. Le hice un gesto a un miembro del personal que estaba esperando, quien distribuyó carpetas a cada miembro de la junta. Lo que está recibiendo es documentación de prácticas de facturación fraudulentas por parte de los socios estratégicos de Todd, junto con pruebas de que Mark Todd engañó deliberadamente al señor Huff sobre mi papel en nuestro antiguo negocio. Mark echó la silla hacia atrás y se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Es mi exesposa amargada que intenta sabotearme porque la dejé. Ha estado en terapia, tomando medicamentos. No está estable. El arrebato quedó flotando en el aire, haciendo que varios miembros de la junta se movieran incómodos. Sí, Mark, dije con calma. Fui a terapia después de la muerte de mi madre. Mucha gente lo hace. No los hace inestables. Los hace humanos. Lo verdaderamente preocupante es que accedas a información médica privada y la uses como arma. Me dirigí a la junta. Pero no se trata de nuestra relación personal.
Se trata de proteger a Horizon Global de una estrategia de alto riesgo basada en proyecciones engañosas y presentada por alguien con un historial comprobado de irregularidades financieras. Vi la mente de Mark dando vueltas, calculando su próximo movimiento. Edwin, dijo volviéndose hacia Huff. Llevamos semanas hablando de esta estrategia. Sabes que es sólida. No permita que las venganzas personales interfieran con los negocios. La expresión de Huff permaneció impasible. La Junta y yo hemos revisado las pruebas de la señora Carson, así como su estrategia alternativa para nuestra expansión global. Nos parece que su enfoque se ajusta más a los valores y la tolerancia al riesgo de Horizon. El rostro de Mark se contorsionó de rabia. No puedes hablar en serio. Ella te manipuló. Usó su conexión con tu hija para envenenarte en mi contra. En realidad, intervino Caroline, fue al revés. Me acerqué a Sofía después de oírte alardear de la facilidad con la que la expulsaste y le robaste a su cliente. Mark recorrió la sala con la mirada, buscando un aliado sin encontrarlo. La fachada de control se desmoronaba, revelando al hombre despiadado y desesperado que se escondía bajo sus pies. Esto es una locura. Balbuceó. Estás desperdiciando meses de trabajo basándote en palabras o en pruebas documentadas. Huff lo interrumpió con firmeza. La señora Carson ha aportado pruebas verificables de su engaño, mientras que nuestros propios asesores financieros han confirmado las preocupantes fallas en su estrategia con China. Se volvió hacia mí. Señora Carson, ¿estaría dispuesta a presentar su estrategia alternativa a la Junta? Mark se atragantó. ¿Le está cediendo mi puesto de presentación? Para empezar, nunca fue suyo, dije en voz baja, mirándolo a los ojos por primera vez. Se lo robó. Como si me lo hubieras robado todo. Mientras caminaba hacia el frente del salón para preparar mi presentación, la furia de Mark era palpable. Se quedó paralizado viendo cómo su plan, cuidadosamente elaborado, se derrumbaba a su alrededor. Esto no ha terminado, siseó al pasar junto a él. Me detuve. En realidad, Mark, sí. Pero no te preocupes, caerás de pie. Siempre lo haces. Sonreí, haciéndome eco de las palabras condescendientes de su correo electrónico. Ya no estaba en esta industria. Entonces tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Esto era más que una presentación de negocios. Fue mi recuperación, mi redención. Damas y caballeros de la Junta, comencé con confianza. Permítanme mostrarles una mejor manera de avanzar para Horizon Global. Sentí la mirada de Mark clavada en mí mientras presentaba, su ira irradiaba por toda la sala. Pero algo más se reflejó en su expresión, la creciente comprensión de que había perdido. No solo el contrato, sino todo lo que había planeado construir sobre las ruinas de nuestro matrimonio. Lo que no se dio cuenta fue que su pesadilla apenas comenzaba. Porque lo que no le había mencionado, lo que estaba guardando para el momento perfecto, era que sus irregularidades financieras iban mucho más allá de la doble facturación. Y mañana por la mañana, un correo electrónico con pruebas exhaustivas llegaría a la Comisión de Bolsa y Valores. Pero esa era la batalla del día siguiente. Esta noche se trataba de recuperar mi reputación, mi confianza y mi futuro. Al concluir mi presentación con la entusiasta aprobación de la Junta, capté la mirada de Caroline. Me dedicó un pequeño gesto de victoria. Mark salió furioso antes de la votación. No necesitó quedarse para saber el resultado. El contrato de Horizon, y los $50 millones que lo acompañaban, se perdió para siempre. Lo que no esperaba fue el mensaje que recibí esa misma noche. Felicidades por tu pequeña victoria. Disfrútalo mientras dure. Crees que conoces todos mis secretos. Pero solo has arañado la superficie. Nos vemos en la conferencia de la industria la semana que viene. Siempre dejo lo mejor para el final. La conferencia anual de la industria, la mayor reunión de profesionales de nuestro sector. Tenía previsto recibir un premio a la innovación, mi primera aparición pública desde que rompí con Mark. ¿Qué estaba planeando? ¿Qué última carta creía que tenía que jugar? Por primera vez en semanas, la duda volvió a asaltarme. ¿Que no sabía de mi exmarido? ¿Estaba realmente preparada para lo que fuera que estuviera planeando?
El mensaje de Mark me atormentó toda la semana. ¿Qué último paso podría dar? Había expuesto su engaño, recuperado a mi cliente más importante e incluso enviado pruebas de sus fechorías financieras a la SEC. ¿Qué quedaba? La mañana de la conferencia del sector llegó con una mezcla de anticipación y temor. Este evento anual reunió a las figuras más influyentes de nuestro sector, el escenario perfecto para la gran final que Mark había planeado. Me vestí con esmero con un traje azul marino a medida, una armadura para la batalla que se avecinaba. Mientras mi coche se acercaba al centro de convenciones, sonó mi teléfono. «Caroline, ¿estás lista?», preguntó sin preámbulos. «Como siempre lo estaré», respondí viendo cómo el imponente edificio se acercaba por la ventana. «¿Hay señales de Mark?» «Todavía no, pero mis fuentes dicen que sin duda asistirá». Caroline se había convertido no solo en una aliada, sino en una amiga durante estas semanas. «Sea lo que sea que esté planeando, nos encargaremos de ello». «Ya no estás sola». Sus palabras me tranquilizaron. Esa había sido la ventaja de Mark desde el principio. Aislarme, hacerme creer que tenía que luchar contra él sola. Pero había subestimado mi capacidad para forjar nuevas alianzas a partir de las cenizas que había dejado atrás. El vestíbulo de la conferencia bullía de profesionales del sector que hacían networking mientras tomaban un café. Sentí que me seguían al entrar. El artículo sobre mi supuesta inestabilidad había circulado por todas partes, y mi posterior triunfo en la junta directiva de Geraisen no hizo más que intensificar los chismes del sector. Vi caras conocidas, colegas que ahora me recibían con renovado respeto tras oír cómo había superado a Mark en estrategia. Otros seguían manteniendo las distancias, sin saber qué versión de los hechos creer. Mantuve la cabeza alta, moviéndome con seguridad entre la multitud. No había rastro de Mark. Las sesiones matutinas transcurrieron sin incidentes. Participé en una mesa redonda sobre mercados emergentes, demostrando mi experiencia y reforzando sutilmente que estaba lejos de ser la mujer inestable que Mark había intentado retratar. El público se mostró comprometido y respetuoso. Todo indicaba que mi reputación profesional se estaba recuperando. Mark seguía sin aparecer. Para la hora del almuerzo, empezaba a preguntarme si su mensaje amenazante había sido un farol, un último intento de ponerme nerviosa sin fundamento. Quizás se había dado cuenta de que estaba derrotado y decidió no aparecer. Entonces lo vi. Entró al comedor principal durante el servicio de almuerzo, impecable como siempre, con un traje gris que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. No estaba solo. A su lado caminaba una mujer imponente a quien reconocí al instante. Evelyn Jenkins, editora jefe de Industry Insights, la publicación más influyente de nuestro sector. Estaban enfrascados en una conversación con las cabezas juntas. Mark me miró desde el otro lado de la sala y sonrió. Esa sonrisa familiar y segura que antes me hacía sentir especial, pero que ahora me daba escalofríos. Levantó su copa ligeramente en mi dirección antes de volver a centrarse en Evelyn. Caroline apareció a mi lado. ¡Qué compañía tan interesante! Mucho, acepté. Al verlos sentarse a la mesa rodeados de altos ejecutivos, Evelyn Jenkins podría resucitar su reputación con un solo artículo favorable. ¿Ese sería su objetivo final? ¿Convencer al editor más poderoso de la industria para que escribiera su historia de regreso? La expresión de Caroline era sombría. Quizás, o algo peor. Evelyn también es conocida por sus revelaciones. La ceremonia de entrega de premios estaba programada para la sesión de la tarde. A medida que se acercaba la hora, mi ansiedad aumentaba. Iba a recibir el premio a la excelencia en innovación, un prestigioso reconocimiento que irónicamente se basaba en gran medida en el trabajo con Geraisen que Mark había intentado apropiarse. Tomé asiento cerca del frente del auditorio, plenamente consciente de que Mark y Evelyn estaban sentados solo 3 filas detrás de mí. El peso de sus ojos sobre mi espalda me dificultaba la concentración al comenzar la ceremonia. Se entregaron varios premios y se pronunciaron discursos. Finalmente el anfitrión anunció: nuestro próximo premio es el Premio a la Excelencia en la Innovación, que reconoce estrategias innovadoras en el desarrollo del mercado global. La galardonada de este año ha demostrado una visión y creatividad excepcionales en su trabajo con Geraisen Global. Bienvenida al escenario, Sophia Carson. Los aplausos llenaron la sala mientras caminaba hacia el podio,
con las piernas firmes a pesar de mi corazón acelerado. Acepté el premio Cristal, su peso sólido y reconfortante en mis manos. Gracias, comencé mirando el mar de rostros. Este reconocimiento significa más para mí de lo que imaginan. Los últimos meses me han enseñado que la innovación no se trata solo de estrategias de mercado o planes de expansión. Se trata de resiliencia, de encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se bloquean. Hice una pausa, permitiendo que mi mirada se dirigiera intencionalmente hacia donde estaba Mark. A veces las mayores innovaciones surgen de nuestros momentos más oscuros. Cuando te lo arrebatan todo, descubres lo que realmente importa y de lo que eres capaz. El público guardó silencio, atento a cada palabra. Pude ver confusión en algunos rostros y comprensión en otros. Agradezco a quienes creyeron en mí cuando otros intentaron socavar mi credibilidad, a quienes reconocen que el valor de una persona no disminuye por buscar ayuda o mostrar vulnerabilidad. Mi voz se hizo más fuerte y estoy especialmente agradecido de aprender que en los negocios, como en la vida, la integridad prevalece sobre el engaño. En ese momento se desató un alboroto al fondo de la sala. Entraron varias personas trajeadas, avanzando con paso decidido por el pasillo. Eran agentes federales. Continué con calma. Creo que todos prosperamos cuando mantenemos estándares éticos, cuando nos negamos a tolerar el fraude o la manipulación, incluso, especialmente de aquellos en quienes una vez confiamos. El rostro de Mark palideció mientras seguía el avance de la gente hacia él. Evelyn Jenkins ya se estaba alejando, distanciándose. Este premio representa no solo innovación, sino perseverancia, no solo éxito, sino redención. Sonreí, estableciendo contacto visual con el público que me había apoyado. Gracias por este honor. Prometo seguir ganándome su confianza y respeto. Al bajar del podio entre un estruendoso aplauso, los agentes alcanzaron a Mark. El agente principal se inclinó para hablarle suavemente al oído. La expresión de Mark pasó de la confusión a la comprensión, a la derrota en cuestión de segundos. Se quedó de pie, tembloroso, dejándose escoltar fuera sin resistencia. Nuestras miradas se cruzaron al pasar, la suya llena de conmoción y traición, la mía firme y serena. Evelyn Jenkins se me acercó al concluir la ceremonia. Creo que he estado buscando la historia equivocada, dijo, mirándome con renovado interés. ¿Estarías dispuesta a hablar conmigo sobre lo que acaba de pasar? ¿Sobre cómo te reconstruiste tras la traición? Sonreí. Me encantaría. Es hora de una nueva narrativa. Más tarde, cuando la conferencia estaba a punto de terminar, Caroline me encontró en la terraza con vistas a la ciudad. La SEC actuó más rápido de lo esperado con sus pruebas, dijo. Fraude electrónico, violaciones de valores, evasión fiscal. Llevan toda la semana preparando el caso. Tu documentación fue la última pieza que necesitaban. Nunca quise que terminara así, admití, viendo cómo el atardecer teñía el horizonte de oro. A pesar de todo, alguna vez fuimos socios. Lo amaba. Lo sé, dijo Caroline con dulzura, pero él tomó sus decisiones y tú las tuyas. Pensé en el camino de los últimos meses, de la devastación a la determinación, de víctima a vencedora. Mark había intentado destruirme, tanto profesional como personalmente. En cambio, me obligó a descubrir una fuerza que desconocía tener. Mi teléfono vibró con un correo electrónico entrante, una notificación del banco. Había depositado el primer plazo de mi nuevo contrato con Geraisen Global. No solo un contrato para reemplazar el que Mark me había robado, sino un acuerdo más amplio y prestigioso como su consultor exclusivo de estrategia global. La ironía no se me escapó. La traición de Mark me había llevado a un éxito mayor del que habíamos alcanzado juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó Caroline, observando mi sonrisa mientras guardaba el teléfono. Respiré hondo el aire de la tarde, sintiéndome más ligera que en meses. ¿Y ahora? Construyo algo nuevo, algo completamente mío. Por primera vez desde aquella devastadora mañana en que descubrí la traición de Mark, solo sentí gratitud por el camino que me había obligado a recorrer. Él lo había concebido como un final. En cambio, se había convertido en mi comienzo más poderoso.